¿Preparado para viajar al siglo XIX? Agárrate bien, porque hoy nos vamos de paseo por una de las guerras más absurdas, sangrientas y al mismo tiempo tecnológicamente avanzadas de la historia moderna, la Guerra de Crimea. Sí, aquella que va del año 1853 al 1856 y que convirtió a medio continente europeo en un campo de pruebas de ideas, balas y mala diplomacia. Y tranquilos, que aquí no hay exámenes, solo historia jugosa, sarcasmo y algún que otro despropósito imperial. Así que, si te gusta aprender mientras te ríes un poco, este es tu sitio. Suscríbete a Mitos e Historia Crónicas Épicas, que esto recién empieza y promete. Y ya que estamos, cuéntame en los comentarios desde dónde nos estás viendo, que siempre mola saber hasta dónde llega la locura histórica de esta comunidad. La historia arranca con un viejo problema europeo. Todos quieren ser los más poderosos del barrio. A mediados del siglo XIX, el imperio ruso se había crecido muchísimo. El zar Nicolás I miraba hacia el sur y decía algo así como: «Eso del imperio otomano parece débil, igual me quedo con un trozo». El problema era que bajo ese trozo estaban los Dardanelos y el acceso al Mediterráneo, es decir, la ruta comercial más caliente del planeta. Y claro, los británicos lo escucharon y se les atragantó el té. Francia, por su parte, andaba buscando prestigio mundial, porque Napoleón III quería demostrar que no solo llevaba un apellido famoso, sino también una ambición del tamaño de la Torre Eiffel. Mientras tanto, el Imperio Otomano, que había sido una bestia militar durante siglos, estaba hecho un desastre. Corrupción, revoluciones internas, ejércitos desmotivados y un sistema administrativo que hacía parecer a la burocracia moderna un ejemplo de eficiencia. Pero lo curioso es que nadie quería que el Imperio Otomano muriera del todo. Lo necesitaban como tapón, como esa pared vieja que sostiene el edificio, aunque ya ni debería estar ahí. Así que, cuando Rusia empezó a meter presión diciendo que los cristianos ortodoxos del Imperio Otomano necesitaban protección, todos sabían lo que realmente quería: controlar los santos lugares y, de paso, el comercio mundial. Los británicos y los franceses, que de tontos no tenían un pelo, decidieron que no podían permitirlo. Se montó entonces un equilibrio de poder europeo tan frágil que bastaba un telegrama mal enviado para que todo saltara por los aires. Y sí, esto es clave: el telégrafo. Por primera vez en la historia, los políticos y generales podían comunicarse casi en tiempo real. Aquello era como pasar del correo en caballo al chat de grupo. Lo malo es que las decisiones rápidas no siempre eran las correctas, y vaya si se notó. Spoiler: habrá mucha gente tomando decisiones catastróficas sin pensarlo dos veces, y el resultado, ya puedes imaginarlo, fue un desastre diplomático con forma de guerra total. Pero volvamos al principio. Todo empezó por una pelea incluso más absurda que las de Twitter. ¿Quién tenía la llave de la iglesia del Santo Sepulcro en Jerusalén? Sí, lo que oyes. Católicos y ortodoxos se tiraban los trastos por quién mandaba en los lugares santos. Rusia dijo: «Protejo a los ortodoxos». Francia respondió: «Pues yo a los católicos». Y el Imperio Otomano, desesperado, intentó mediar. Pero lo único que consiguió fue enfadar al zar, quien decidió enviar tropas a Moldavia y Valaquia, regiones otomanas que hoy serían parte de Rumanía. Ahí empezó a oler a pólvora. Los rusos creían que nadie se atrevería a plantarles cara. Error de cálculo monumental. Londres y París reaccionaron como dos jugadores de póker que, sin tener buenas cartas, deciden igual subir la apuesta. Así que mandaron flotas al Mar Negro, el escenario donde todo explotaría. Y vaya si explotó. Los otomanos declararon la guerra en octubre de 1853, pensando que sus aliados europeos llegarían enseguida. Pero, como suele pasar, la ayuda tardó, y mientras tanto los rusos arrasaron la flota otomana en la batalla de Sinope. Fue un desastre, un ataque nocturno de artillería que hizo que el mar literalmente ardiera. Aquello indignó a Europa y la prensa británica se encargó de amplificar el escándalo. «Rusia bárbara», gritaban los titulares. No sabían aún que esa indignación sería el motor de una guerra. El gobierno británico no podía quedarse quieto.
Si dejaba pasar la agresión, perdería la influencia en el Mediterráneo. Francia, que olía la oportunidad de recuperar gloria militar, se unió al juego. Así nació la Alianza Anglo-Francesa. Dos viejos rivales de siglos, ahora unidos solo por el miedo a que Rusia creciera demasiado. Austria y Prusia, en cambio, prefirieron mirar desde la ventana, calculando si les convenía entrar o no. Spoiler número 2. Siempre miraban desde la ventana, los muy prudentes. Y aquí entramos en terreno peligroso, porque una guerra con barcos, ferrocarriles, telégrafos y rifles de percusión ya no era cosa de mosquetes y uniformes elegantes. Era una guerra industrial antes de tiempo. Los soldados empezaron a morir más por enfermedades que por balas, los hospitales eran pozos de miseria y la logística, un auténtico infierno. Pero aún no llegamos ahí. Paciencia. De momento, los europeos marchaban al frente convencidos de que sería una campaña corta. Como siempre, el optimismo militar supera cualquier dato de la realidad. Si los planes fueran como los PowerPoints de los ministerios, la guerra habría durado 3 meses. Pero entre la incompetencia de los mandos, el suministro caótico y las rutas imposibles, aquello se volvió una auténtica odisea. Los soldados británicos aterrizaron en suelo otomano cargados de equipaje, uniformes para desfiles y 0 alimentos. Algunos morían antes de disparar un solo tiro. Francia, eso sí, llegaba con más organización y mejores uniformes, aunque apenas entendían el terreno donde iban a pelear. Y los rusos, con su invierno de aliado, se preparaban para atrincherarse en Crimea, la joya de su imperio en el Mar Negro. La tensión subía como la espuma. Los periódicos enviaban corresponsales, los primeros de la historia moderna, y de repente Europa entera leía sobre la guerra al día siguiente. Por primera vez, la opinión pública influía en las decisiones políticas. La gente exigía respuestas, héroes, villanos. No sabían todavía que verían más incompetencia que heroísmo. Pero claro, eso da para el siguiente episodio, porque los británicos y franceses están a punto de desembarcar en Crimea, pensando que van a dar una lección a Rusia en un fin de semana. Ya verás el culebrón que montan. Por ahora quedémonos con esto. La guerra de Crimea no fue solo una guerra por territorio. Fue un experimento social, político y tecnológico donde Europa probó lo que sería la guerra moderna. Entre telégrafos chispeantes, enfermerías improvisadas y diplomáticos que se creían genios, se cocinó uno de los conflictos más contradictorios del siglo. Así que abróchate el cinturón, porque lo que viene es sangre, barro y burocracia imperial. Y no te olvides, si te está gustando esta locura histórica, suscríbete a Mitos e Historia Crónicas Épicas y déjame en los comentarios quién crees que fue el más loco de todos en esta historia. Spoiler, la competencia está reñida. Si algo se le daba bien a Europa del siglo XIX, era bailar el vals de la diplomacia. Y vaya si bailaban, pero con más codazos que pasos elegantes. En este capítulo entramos de lleno en la parte más teatral del conflicto, las reuniones secretas, los telegramas enviados a medianoche y las promesas que duraban menos que una canción de moda. Todo el continente parecía un salón de baile lleno de potencias intentando no pisarse los pies, mientras se miraban con ganas de guerra. El detonante del desastre fue el orgullo imperial. Rusia, que se creía la heredera del Imperio bizantino, quería proteger a los cristianos ortodoxos del Imperio otomano. Hasta ahí suena noble, pero era una excusa tan fina como el papel del baño. El zar Nicolás I envió mensajeros por Europa diciendo que solo buscaba estabilidad, y todos en las cancillerías sabían que eso significaba «me quiero quedar con Constantinopla». Fue entonces cuando las potencias empezaron su particular partida de ajedrez diplomático, con movimientos tan torpes que daban ganas de gritarles desde el siglo XXI que pararan un poco. En Londres, el gobierno se dividía entre los que querían frenar a Rusia por la vía de la diplomacia y los que soñaban con una guerra que garantizara sus rutas hacia la India. Los franceses, mientras tanto, estaban encantados de ver a los británicos preocupados. Napoleón III veía en el conflicto una oportunidad de oro para recuperar el prestigio de Francia y, de paso, distraer a su propio pueblo de los problemas internos. Así que mandó emisarios, notas y telegramas con un entusiasmo casi adolescente.
En Viena, los austríacos jugaban su papel de falsos neutrales, sonriendo a todos mientras hacían cuentas sobre quién ganaría más territorios si la guerra se alargaba. El Imperio Otomano, pobre de él, seguía siendo el escenario de la fiesta sin haber sido invitado. Su embajador en Londres se pasaba los días mendigando apoyo a cambio de concesiones absurdas. Cada promesa era un parche. En el fondo todos sabían que su aliado era un enfermo terminal y que las potencias solo intentaban decidir quién heredaría qué órganos cuando muriera. Pero los diplomáticos otomanos aguantaban el tipo, escribiendo cartas pomposas y hablando de soberanía como si todavía tuvieran el control de su destino. Ahí es donde entra la figura del embajador ruso Menshikov, un personaje tan arrogante que habría encajado perfectamente en un reality de la realeza. Fue enviado a negociar con los otomanos y su estilo era tan sutil como una patada en la puerta. Llegó a Constantinopla con exigencias imposibles, que los cristianos ortodoxos quedaran bajo la protección de Rusia, que se le diera acceso al control de los santos lugares y básicamente que el sultán firmara su rendición diplomática. Obviamente los otomanos lo mandaron a tomar viento. Y ahí, amigos, se rompió el último hilo de la diplomacia. El zar, al enterarse del rechazo, tuvo una de esas rabietas geopolíticas que harían historia. Ordenó ocupar Moldavia y Valaquia, dos provincias fronterizas que pertenecían al Imperio Otomano. Las tropas rusas cruzaron el Danubio creyendo que Austria se quedaría mirando. Por un momento parecía que sí, hasta que Viena, en un giro de guión digno de telenovela, comenzó a reunir tropas en su frontera. Nadie quería que Rusia se volviera demasiado grande. La tensión se palpaba, como cuando todos saben que en la fiesta alguien va a soltar el primer puñetazo. Mientras tanto, los franceses y británicos arrancaban su propio espectáculo. Los ministros de Exteriores cruzaban telegramas día y noche, creando un nivel de confusión administrativa que haría llorar a cualquier burócrata moderno. Los periódicos revelaban conversaciones privadas, los embajadores filtraban rumores a propósito, y cada cancillería se convertía en un nido de serpientes. Se habló de conferencias de paz en Viena, de mediaciones imposibles y hasta de un acuerdo secreto que nunca existió. En resumen, nadie sabía qué estaba pasando, pero todos fingían tener el control. Y aquí llega uno de los detalles más jugosos, el papel del telégrafo. Este invento cambió por completo las reglas del juego. Antes, los embajadores tenían semanas para pensar en su respuesta. Ahora todo era cuestión de minutos. Los jefes de Estado podían saber en tiempo casi real lo que pasaba en otra capital. Genial, ¿verdad? Pues no tanto. Porque con tanta inmediatez, las decisiones se tomaban sin reflexión. Los ministros mandaban órdenes sin entender el contexto completo. Fue la era de los malentendidos rápidos. El mundo aprendía a la fuerza que la velocidad no siempre va de la mano de la inteligencia. Mientras los diplomáticos jugaban con cables y tinta, el pueblo seguía la trama desde los periódicos. Nunca antes se había informado una crisis internacional con tanto detalle. La prensa creaba héroes y villanos al gusto del lector, convirtiendo al zar en el nuevo villano europeo. Los caricaturistas se daban un festín con su imagen, dibujándolo como un oso gigante, intentando comerse a un pavo, símbolo del Imperio Otomano. Y, por supuesto, cada país tenía su narrativa. En París hablaban de justicia divina, en Londres de equilibrio global y en San Petersburgo de una cruzada santa. Vamos, el mismo discurso vacío de siempre, solo que con sombreros de copa. En medio de tanto barullo diplomático, se firmaron papeles y acuerdos que duraron menos que una promesa electoral. La llamada Nota de Viena, propuesta de paz a tres bandas, fue aceptada de palabra por todos y rechazada en la práctica por cada uno. Los rusos exigían más garantías, los otomanos sospechaban de trampas y los franceses ya estaban afilando sus sables. Fue la clásica comedia de errores que solo podía terminar de una manera, con cañones hablando en lugar de ministros. Al llegar el invierno de 1853, la tensión explotó. Las relaciones entre Rusia y el Imperio Otomano estaban rotas, las flotas europeas navegaban rumbo al Mediterráneo y la opinión pública clamaba por una respuesta militar. En las cancillerías nadie dormía. Se firmaban órdenes
que se contradecían entre sí. Los embajadores pedían calma mientras sus países movilizaban tropas y el zar insistía en que todo era culpa de Francia. Nadie quería admitir que el desastre venía del mismo baile que habían montado. Así terminó el vals diplomático más incómodo del siglo. Europa se despertaba con la música aún sonando, pero ahora bajo una tormenta de pólvora. Los telegramas daban paso a los cañones y los discursos elegantes se convertirían en gritos en el frente. La guerra de Crimea dejaba de ser una posibilidad para transformarse en un hecho. Y lo mejor, o lo peor, es que aún no habían aprendido nada. En el próximo episodio, los barcos empezarán a moverse y el mundo se dará cuenta de que las tonterías diplomáticas se pagan con sangre, barro y demasiadas medallas mal ganadas. Y aquí vamos, que ya se acabaron las palabritas educadas y los brindis en Viena. El baile diplomático se fue al garete y ahora suenan los cañones. La guerra de Crimea estalla con todas las letras y lo hace en el Mar Negro, ese escenario que pronto se convertiría en una especie de campo de batalla acuático donde los barcos ardían como antorchas fúnebres. Todo empezó con el ataque ruso a la flota otomana en la bahía de Sinope, una masacre que indignó a medio mundo y convenció a los británicos y a los franceses de que ahora sí, tocaba sacar los sables y demostrar quién mandaba en Europa. Imagínate el panorama. Los rusos, convencidos de que estaban defendiendo la fe ortodoxa y su derecho a proteger a los cristianos, lanzan un ataque devastador sobre una escuadra otomana anclada en el puerto. Fue como si Godzilla hubiera decidido visitar un puerto de pescadores. En cosa de horas, la flota otomana quedó reducida a astillas flotantes. El mar se cubrió de humo, fuego y cuerpos. Aquello no fue una batalla, sino una ejecución. El propio zar Nicolás I se felicitaba diciendo que había dado una lección. Lo que no imaginaba es que esa lección sería el empujón perfecto para que sus enemigos unieran fuerzas contra él. Las noticias del desastre corrieron más rápido que la pólvora, gracias al telégrafo. En Londres, los periódicos publicaron titulares furiosos al amanecer. El Times hablaba de barbarie, los editoriales pedían venganza y los políticos, que hasta el día anterior juraban que buscarían la paz, ya estaban redactando órdenes de movilización. Francia, por su parte, no se quedó atrás. Napoleón III vio la oportunidad de oro para ponerse el uniforme, posar para los retratos oficiales y declararse el defensor de la civilización europea. Y así, británicos y franceses firmaron una alianza formal con el Imperio Otomano. Rusia acababa de conseguir lo que más temía, la unión de sus rivales tradicionales contra ella. La maquinaria de guerra se puso en marcha con una mezcla de entusiasmo patriótico y desorganización monumental. Los ejércitos británicos, por ejemplo, tuvieron que improvisar uniformes tropicales para luchar en un clima que no entendían. Francia, con más experiencia en campañas mediterráneas, se movía un poco mejor, pero tampoco sabía a qué se enfrentaba. La guerra moderna estaba naciendo y nadie tenía el manual de instrucciones. Se hablaba de gloria, de defensa del honor, de la fe, pero lo que venía era barro, disentería y una cantidad indecente de incompetencia. El primer gran movimiento aliado fue el envío de una flota conjunta hacia el Mar Negro. Decenas de barcos de guerra partieron de Tolón y Portsmouth, atraviesan los Dardanelos y fondean frente a las costas otomanas. En abril de 1850 Gran Bretaña y Francia declararon oficialmente la guerra a Rusia. Europa entera contenía la respiración. Los periódicos imprimían mapas, los salones aristocráticos organizaban tertulias sobre la estrategia naval y los poetas escribían himnos patrióticos de dudosa calidad. Todos esperaban una campaña rápida y gloriosa. Pobres ilusos. El zar Nicolás, convencido de que los aliados no resistirían el invierno ruso, ordenó reforzar sus posiciones en Crimea. Aquella península, con su puerto de Sebastopol, era la joya de la corona del Mar Negro. Bastiones, fortines, baterías costeras y una flota imponente la convertían en una fortaleza casi impenetrable. Los rusos sabían que si aguantaban ahí, el enemigo se agotaría. Lo que no sabían es que esa resistencia terminaría siendo una de las pesadillas más épicas y absurdas del siglo. Antes del asedio, hubo que llegar.
El desembarco aliado en la península de Crimea en septiembre de 1850 y fue un caos monumental. Imagina miles de soldados franceses, británicos y turcos amontonados en barcas, sin mapas adecuados, sin caballos suficientes y con oficiales que discutían sobre quién iba primero. La playa de Eupatoria se convirtió en un festival de confusión. Pero milagrosamente lo lograron. Plantaron pie en tierra enemiga y se lanzaron hacia su objetivo, la ciudad fortificada de Sebastopol. El primer gran choque en tierra fue la batalla del río Alma. Allí se enfrentaron unos 40.000 rusos contra casi 60.000 aliados. Y pese al desbarajuste logístico, los aliados vencieron. Fue una victoria espectacular, aunque ganada con un coste altísimo. Los soldados franceses atacaron colina arriba bajo fuego enemigo, mientras los británicos demostraban su legendaria disciplina hasta que las órdenes se volvieron tan confusas que nadie sabía si avanzar o quedarse quieto. Algunas unidades se movían al sonido de los tambores porque nadie entendía las señales. La modernidad aún no llegaba al mando militar. Tras la victoria en el Alma, los aliados avanzaron lentamente hacia Sebastopol. La clave era tomar el puerto antes de que llegaran refuerzos rusos, pero en lugar de atacar directamente, los altos mandos decidieron rodear la ciudad y comenzar un sitio prolongado. Lo que debía ser una campaña de semanas se convirtió en un infierno de meses. Se levantaron trincheras, se montaron campamentos improvisados y las enfermedades empezaron a hacer más estragos que las balas. El cólera y la disentería pasaron a ser enemigos tan temidos como los cosacos. Entretanto, los rusos no se quedaron de brazos cruzados. Construyeron nuevas defensas, hundieron parte de su propia flota en la bahía para bloquear el paso enemigo y comenzaron una guerra de desgaste. Cada día era una lluvia de cañonazos. La artillería tronaba constantemente. El cielo de Crimea parecía una tormenta perpetua de humo y fuego. Y mientras los generales discutían sobre tácticas, los soldados, hambrientos y tiritando, se preguntaban si alguien en Europa sabía lo que estaba pasando de verdad. La prensa, claro, sí lo sabía, o al menos eso creía. Los corresponsales de guerra enviaban crónicas que se leían con fervor en Londres y París. Era la primera vez que una guerra se contaba casi en directo, palabra por palabra. Las familias leían en el desayuno noticias frescas de los combates y muchos empezaron a preguntarse si valía la pena tanto sacrificio. Las cartas de los soldados cuando llegaban contaban otra historia. Falta de ropa, comida podrida, hospitales improvisados y oficiales que parecían vivir en otro planeta. El mito de la guerra heroica se desmoronaba a pasos agigantados. A finales del año 1850 el conflicto estaba ya en pleno apogeo. Londres ardía de fervor patriótico mientras enterraba sus primeras víctimas. París organizaba misas por la victoria. En San Petersburgo, el zar rezaba para que el invierno hiciera su trabajo. Pero más allá de las capitales, en aquellas colinas frías y embarradas, la realidad era otra. Hombres extenuados, enfermos y con moral por los suelos. Y aún faltaba lo peor. Pronto la guerra entraría en una fase donde el heroísmo sería una palabra vacía y la supervivencia el único objetivo. Así, el Mar Negro dejó de ser un escenario diplomático para convertirse en un cementerio flotante. Las flotas europeas y la rusa jugaban al escondite entre la niebla, los campamentos apestaban a muerte y las ilusiones de gloria se pudrían al sol. Los cañones ya habían hablado y no se iban a callar en mucho tiempo. En los siguientes capítulos veremos cómo el sitio de Sebastopol se convierte en un drama humano y logístico sin precedentes, el laboratorio del siglo XIX donde se mezcló el heroísmo con la incompetencia. Pim pam, trucu trucu, la guerra moderna acababa de nacer y nadie estaba preparado para soportarla. Bienvenidos al infierno sobre la tierra, también conocido como el sitio de Sebastopol. Si pensabas que lo anterior era un desastre, agárrate, porque aquí es donde la guerra moderna mostró su cara más cruda, sucia y desesperante. Durante casi un año entero, desde octubre de 1850 y hasta septiembre de 1855, los aliados intentaron tomar esta ciudad fortificada rusa.
y lo que empezó como una campaña militar se convirtió en una pesadilla de barro, sangre, epidemias y munición sin fin. Nadie había visto algo así. Nadie estaba preparado para algo así. Sebastopol era la joya de la corona rusa en el Mar Negro. Imagina un puerto con fortificaciones que parecían sacadas de un videojuego de estrategia. Murallas gruesas, bastiones en cada esquina, baterías de artillería apuntando al horizonte y tropas rusas dispuestas a defender cada maldito metro de tierra. La ciudad estaba construida para resistir, y vaya si resistió. Los aliados llegaron convencidos de que bastaría con rodearla y bombardearla un par de semanas. Pero el general ruso encargado de la defensa, un tal Totleven, era un genio de la ingeniería militar y convirtió la ciudad en una fortaleza casi invencible. Lo primero que hicieron los aliados fue establecer un cerco. Los franceses se acomodaron en el flanco izquierdo, los británicos en el derecho y los turcos donde les quedaba espacio. Construyeron trincheras, levantaron campamentos y empezaron a plantar sus enormes cañones de asedio. Todo parecía ir según el plan, hasta que los primeros días de bombardeo dejaron claro que aquello no sería una fiesta. Los rusos respondían con artillería propia, y por cada proyectil aliado que caía, 3 rusos salían disparados de vuelta. Pum, 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 sin parar. La cosa se puso seria. El bombardeo inicial empezó el 17 de octubre de 1850 y fue un espectáculo visual y auditivo que se podía escuchar a kilómetros de distancia. Los cañones rugían, el humo cubría el cielo y los soldados esperaban ansiosos que las murallas cayeran, pero no cayeron. Los rusos habían preparado defensas internas, sacos de tierra, escombros estratégicamente colocados y una moral de acero. Al final del día los aliados contaron sus bajas y se dieron cuenta de que aquello no sería tan sencillo. Los primeros muertos empezaron a acumularse, y con ellos las primeras dudas. Y entonces llegó el invierno. ¡Ah, el bendito invierno ruso! Ese que hace que cualquier invasor se arrepienta de haber nacido. Las temperaturas bajaron a niveles mortales. Los soldados británicos, que habían llegado con uniformes ligeros pensando que la campaña duraría poco, empezaron a morir de frío. Literalmente. No tenían abrigos adecuados, las tiendas de campaña se congelaban y el suministro de comida y ropa se retrasaba semanas porque la logística era un desastre monumental. Algunos oficiales vivían en barcos anclados en el puerto, bebiendo coñac y comiendo de vajilla fina, mientras sus hombres masticaban galletas duras y dormían bajo lonas rotas. Aquello no era una guerra, era una clase magistral de cómo no organizar nada. Los franceses, que tenían un poco más de experiencia en campañas prolongadas, montaron barracones más decentes y lograron suministrar mejor a sus tropas. Pero aún así, las enfermedades hicieron estragos. Cólera, tifus, disentería, escorbuto, infecciones de todo tipo. Los hospitales de campaña eran pozos infernales donde morían más soldados que en las trincheras. Las amputaciones se hacían sin anestesia, los cadáveres se amontonaban afuera, y el hedor era tan insoportable que algunos médicos se negaban a entrar. Aquello era el apocalipsis sanitario. Y mientras tanto en Europa, los periódicos seguían hablando de honor y gloria. Pero no todo era caos. Entre tanto desastre, surgieron héroes inesperados. Los ingenieros militares cavaron túneles bajo las fortificaciones enemigas, plantando minas que explotaban en las narices de los rusos. Era una guerra subterránea. Literal. Los zapadores franceses y británicos trabajaban en turnos de 12 horas, escarbando en la oscuridad mientras el enemigo intentaba hacer lo mismo desde el otro lado. Hubo combates cuerpo a cuerpo bajo tierra, explosiones que colapsaban túneles enteros y una paranoia constante de que el suelo bajo tus pies pudiera volar por los aires en cualquier momento. Vaya locura. Mientras tanto, las batallas en superficie continuaban. Los rusos lanzaban salidas sorpresa, asaltando las trincheras aliadas en la madrugada. Eran ataques brutales, cuerpo a cuerpo, bayonetas contra bayonetas, donde la supervivencia dependía más de la suerte que de la habilidad. Los soldados franceses demostraron ser especialmente agresivos en estos combates, mientras que los británicos confiaban en su disciplina de formación. Pero al final del día,
Todos terminaban igual, cubiertos de sangre, barro y desesperación. La falta de suministros se volvió crítica. Los británicos tenían un puerto cercano, Balaclava, pero las carreteras para llevar provisiones estaban destruidas. Los caballos morían por docenas, los carros se atascaban en el barro y las tormentas hundían barcos enteros llenos de comida y munición. Hubo momentos en que las tropas pasaban días sin recibir raciones adecuadas. Algunos soldados empezaron a comer ratas, otros simplemente se rendían y morían de hambre en sus puestos. La logística se convirtió en el verdadero enemigo, más letal que cualquier bala rusa. Y los rusos tampoco lo tenían fácil. Dentro de Sebastopol, la población civil sufría bombardeos constantes. Las calles estaban llenas de escombros, los edificios eran ruinas humeantes y cada día caían más proyectiles. Pero la ciudad aguantaba. Los defensores construían nuevas barricadas cada noche, reparaban daños, movían cañones de un lado a otro y seguían disparando. Su resistencia era asombrosa y desesperante a partes iguales. Los aliados empezaron a preguntarse si algún día lograrían romper aquella fortaleza. En junio de 1855, los aliados lanzaron un ataque masivo. Fue el asalto más ambicioso hasta el momento, coordinando artillería, infantería y zapadores. Las explosiones iluminaban la noche como fuegos artificiales macabros. Miles de soldados corrieron hacia las murallas bajo fuego cruzado. Algunos lograron entrar en los bastiones exteriores, pero fueron rechazados con violencia brutal. Los rusos peleaban como animales acorralados. Al final, el ataque fracasó y dejó miles de muertos. Fue un golpe terrible para la moral aliada. Pero el tiempo jugaba a favor de los invasores. Los rusos estaban agotados, sin refuerzos frescos y con sus recursos al límite. Finalmente, en septiembre de 1855, tras 11 meses de sitio infernal, los aliados lograron tomar las posiciones clave. Los rusos evacuaron la ciudad, volaron sus propios polvorines y se retiraron al otro lado de la bahía. Sebastopol cayó, o mejor dicho, quedó como un cascarón vacío. No había victoria gloriosa, solo ruinas, cadáveres y una ciudad destrozada. El sitio de Sebastopol se convirtió en símbolo de todo lo que estaba mal en la guerra moderna: mala planificación, logística desastrosa, tecnología letal y un sufrimiento humano sin precedentes. Pero también mostró la resistencia increíble de soldados comunes, la capacidad de adaptación bajo presión extrema y el inicio de cambios que transformarían la guerra para siempre. Porque, aunque la fortaleza cayó, el mundo aprendió que las batallas ya no se ganaban solo con valentía, sino con organización, suministros y, sobre todo, con cuidar a quienes peleaban. Ahora prepárate para conocer a la mujer que cambiaría la historia de la enfermería mientras todos se mataban alrededor. Florence Nightingale y su revolución sanitaria están a punto de entrar en escena. Después de tanto cañonazo, barro y pólvora, era cuestión de tiempo que alguien dijera basta y mirara lo que realmente estaba pasando detrás del frente. Porque una cosa era morir en combate, pero otra muy distinta era morir de infección por una pierna mal curada o por beber agua de un cubo donde flotaba media bota. La guerra de Crimea fue un desastre sanitario tan colosal que cambió la medicina militar para siempre. Y en medio de ese caos apareció ella. Florence Nightingale, la mujer que iba a poner orden donde solo había pus, ruido y muerte. Si no has oído hablar de ella, prepárate, porque su historia vale más que 1000 batallas. Imagínate el panorama. Los hospitales de campaña eran poco más que almacenes de cuerpos. En Balaclava y Scutari, donde se enviaban los heridos desde Sebastopol, los pasillos estaban repletos de soldados abandonados sobre camadas de paja mezcladas con sangre, vómito y restos de comida. Las ratas campaban a sus anchas, los cirujanos trabajaban sin lavarse las manos y los instrumentos quirúrgicos se reutilizaban una y otra vez. Literalmente, la medicina de la época era una ruleta mortal. Si te herían de bala, tenías más probabilidades de morir por infección que por la herida en sí. Vamos, una versión real de El juego del miedo, pero sin efectos especiales. Nightingale, una mujer británica de alta sociedad,
rompió todas las reglas sociales de su tiempo cuando decidió dedicarse a la enfermería, una profesión considerada inapropiada y casi indecente para una dama. Pero ella no estaba ahí para caer bien, estaba ahí para salvar vidas. Cuando el gobierno británico se entera de las condiciones infrahumanas de sus soldados heridos, envía a Florence junto a un grupo de 38 enfermeras voluntarias a los hospitales militares de Scutari, en Turquía. Llegan en noviembre de 1851, justo cuando el infierno se había instalado definitivamente en Crimea. El recibimiento no fue muy cálido. Los médicos militares, orgullosos y conservadores, veían a aquellas mujeres como una molestia. No necesitamos ayuda, decían, mientras la mitad de sus pacientes morían por tifus. Pero Florence, con su carácter de hierro bajo rostro angelical, se impuso. Lo primero que hizo fue limpiar. Baldes, cepillos, cal, agua caliente, lo que fuera necesario. Expulsó ratas, limpió pisos, lavó sábanas y obligó a los soldados menos heridos a colaborar. Luego organizó la cocina para dar comida real y no esa especie de papilla gris que servían a los heridos. Poco a poco, el caos empezó a tener orden. Y entonces apareció la famosa lámpara. Cada noche, Florence recorría los pasillos oscuros del hospital con una lámpara en la mano para revisar a los enfermos. Aquella imagen se volvió legendaria. Los soldados la llamaban la Dama de la Lámpara, una figura casi mágica que les devolvía un poco de esperanza entre tanto sufrimiento. Imagina el silencio roto solo por los gemidos y el paso suave de esa mujer moviéndose entre catres, anotando nombres, limpiando heridas y ofreciendo palabras de consuelo. En una guerra donde el heroísmo se medía por quién disparaba más, ella se convirtió en la verdadera heroína por evitar que los hombres siguieran muriendo después de la batalla. Pero Nightingale no solo era compasión y palabras dulces, era una científica, una perfeccionista y una estadística obsesionada con los números. Mientras cuidaba a los enfermos, empezó a recopilar datos sobre la mortalidad y descubrió algo espeluznante. Más del 60% de las muertes no eran causadas por las heridas, sino por enfermedades y malas condiciones sanitarias. Lo que hoy parece obvio era entonces una revelación que sacudió a toda la estructura militar británica. Florence hizo gráficos, escribió informes y envió cartas al gobierno, todo acompañado de un tono que decía, en pocas palabras, «La estáis cagando monumentalmente». Su trabajo dio frutos. Con el apoyo de algunas autoridades reformistas, logró que se enviaran suministros, filtros de agua, ropa limpia y personal médico adicional. La tasa de mortalidad cayó drásticamente en pocos meses. La enfermería pasó de ser considerada una tarea secundaria a una profesión vital. Florence no solo curaba, sino que transformaba la estructura sanitaria desde dentro. Organizó el establecimiento de lavanderías, creó sistemas de rotación de personal y hasta diseñó programas de dieta adecuada para los pacientes. Era una verdadera máquina de eficiencia en un entorno dominado por el caos. Mientras tanto, la opinión pública británica se enamoraba de ella. Los periódicos la retrataban como un ángel en medio de la barbarie. La reina Victoria le enviaba cartas de agradecimiento. Los soldados heridos, al volver a casa, contaban historias sobre la mujer que los había atendido con ternura y disciplina. Florence se convertía en símbolo de esperanza nacional y, sin quererlo, en la cara benevolente de una guerra brutal. Sin embargo, ella misma odiaba la glorificación. Seguía insistiendo en que lo importante no era su imagen, sino el cambio real en las condiciones sanitarias del ejército. El legado de Nightingale fue tan profundo que trascendió Crimea. Después de la guerra fundó una escuela de enfermería en Londres que formaría a generaciones de mujeres profesionales, cambiando por completo el rol de la mujer en la medicina. Introdujo estándares de higiene, disciplina médica y enseñanza técnica que influirían en todo el mundo. Su enfoque metódico sentó las bases de la sanidad moderna: ventilación adecuada, limpieza constante y alimentación correcta. Todo eso parecía simple hasta que alguien tuvo que demostrarlo en un infierno como el de Crimea. Y sí, vale decirlo con ironía, la guerra, con toda su estupidez, sirvió para algo. De la suciedad y el dolor surgió una nueva manera de entender el cuidado humano.
Florence demostró que una buena organización podía salvar más vidas que una docena de cañones y que la compasión, cuando se mezcla con racionalidad, es el arma más poderosa. Su linterna iluminaría no solo los pasillos oscuros de Scutari, sino también el futuro de la medicina. A estas alturas la guerra seguía cobrando miles de vidas, pero al menos había una esperanza. Por primera vez, la humanidad había aprendido algo del dolor. Nightingale dejó Crimea extenuada, enferma, pero victoriosa en su propio campo de batalla. En un conflicto dominado por generales vanidosos y políticos torpes, fue una enfermera la que dio el golpe más profundo: transformar la guerra en una lección de humanidad. Y ahora que ya conoces a la Dama de la Lámpara, preparaos para la siguiente revolución dentro del caos, la llegada del telégrafo y la prensa, donde la guerra empezaría a jugarse en tiempo real, delante de todo el público europeo. Hasta ahora las guerras se conocían por rumores, relatos tardíos y campanas de iglesia que anunciaban victorias falsas. Pero en Crimea algo cambió. Por primera vez, la información viajó más rápido que las balas. Bienvenidos a la era del telégrafo, ese cable mágico que convirtió la guerra en espectáculo diario y a los generales en personajes mediáticos. Y sí, también dio origen al periodismo de guerra y a los primeros escándalos políticos retransmitidos casi en directo. La modernidad, amigos, había llegado al campo de batalla y no pensaba irse. El telégrafo era la última maravilla tecnológica del siglo XIX. Un simple cable de cobre podía mandar mensajes instantáneos de un continente a otro. Inglaterra, que siempre iba a la cabeza en cacharros prácticos, lo instaló entre sus bases del Mediterráneo y Londres, permitiendo que los informes desde el frente llegaran en cuestión de horas. Antes, las noticias de una guerra podían demorar semanas. Ahora, una derrota o un bombardeo mal planificado podía llegar al desayuno de un parlamentario inglés al día siguiente. Y vaya si eso cambió las reglas del juego. Los generales descubrieron que ya no luchaban solo contra los rusos, sino también contra la opinión pública. Cada error, cada pérdida, cada caos logístico se conocía en la metrópoli con una rapidez brutal. Las redacciones de los periódicos de Londres trabajaban día y noche recibiendo cables con los últimos informes desde el frente. Las noticias, los nombres de los muertos, los reclamos de los soldados y los discursos de los políticos se entrelazaban en una sinfonía caótica de información. Era una revolución silenciosa, el nacimiento de la guerra moderna como espectáculo global. El corresponsal estrella de la época fue William Howard Russell, del periódico The Times. Este tipo no era un soldado ni un diplomático, pero se plantó en Crimea y empezó a mandar crónicas que dejaban a los lectores con la mandíbula en el suelo. Nada de glorificar ni maquillar. Russell contaba la miseria tal como era: las trincheras llenas de barro, los hospitales colapsados, los oficiales borrachos y las tropas congeladas hasta los huesos. Fue el primer periodista en hablar directamente de la incompetencia del alto mando británico. Sus textos eran tan directos que el propio ejército intentó censurarlo, pero ya era demasiado tarde. La prensa había abierto los ojos del público y el pueblo británico empezó a enfurecerse. Las cartas de los soldados, que también llegaban más rápido, reforzaban la historia. Familias enteras leían con horror los testimonios de sus hijos que describían condiciones inhumanas. La confianza en el gobierno cayó en picada. Algunos ministros se vieron forzados a dimitir y las reformas no tardaron en llegar. Todo gracias a un aparato que mandaba pitidos por un cable. Russell y el telégrafo se convirtieron en los dos nuevos generales invisibles de la guerra. Uno movía la opinión con palabras, el otro con velocidad. Mientras tanto, en el frente, la moral de las tropas cambiaba. Saber que cada acción podía volverse titular ponía nervioso a cualquiera. Los oficiales, acostumbrados a que sus errores quedaran entre bayonetas, ahora sabían que sus meteduras de pata podían acabar impresas en Londres para millones de lectores. Un suministro fallido, una orden mal dada o un castigo injusto ya no eran simples anécdotas. El público exigía héroes y cuando no los encontraba, creaba villanos. La presión mediática empezó a moldear la conducción de la guerra, algo nunca visto hasta entonces.
Y claro, si había prensa y tecnología, también había manipulación. Los gobiernos descubrieron rápido que podían usar el mismo sistema para maquillar la información. Se enviaban boletines exagerados, victorias que no existían o cifras de bajas rebajadas hasta el ridículo. Era una guerra de narrativas. Rusia también tenía emisarios que mandaban informes heroicos sobre los sacrificios patrióticos de sus soldados. Nadie quería reconocer que el conflicto se había convertido en una carnicería. Pero Russell y otros periodistas europeos se negaban a tragar el cuento. Si había barro, muerte o incompetencia, lo contaban sin miramientos. El poder de la prensa no se detuvo ahí. Por primera vez, los civiles empezaron a involucrarse emocionalmente en la guerra. Las noticias diarias despertaban una especie de adicción nacional. Los británicos discutían las batallas en los pubs, las señoras organizaban colectas para enviar mantas y comida, y los artistas pintaban escenas heroicas que luego eran vendidas como postales patrióticas. Era el nacimiento del marketing bélico. El sufrimiento se convirtió en espectáculo visual. Florence Nightingale, quien aún trabajaba en Scutari, pasó de enfermera anónima a ícono popular gracias a las crónicas que destacaban su labor. El telégrafo también creó nuevas tensiones entre los gobiernos europeos. Francia y Gran Bretaña competían no solo en el campo de batalla, sino en la narrativa mediática. Cada telegrama se convertía en una pequeña batalla diplomática. ¿Quién había disparado primero? ¿Qué ejército había llegado antes? Todo se discutía a base de cables cruzados, como si el frente fuera un tablero de ajedrez jugado a través de mensajes instantáneos. Napoleón III, amante del teatro político, aprovechó la rapidez de la información para vender su imagen de líder moderno. Le encantaba aparecer como el estratega que lo controlaba todo al instante. Y hablando de control, no olvidemos el impacto en la diplomacia. Los embajadores recibían órdenes urgentes desde sus capitales, a veces tan contradictorias que ni sabían a quién obedecer. El antiguo ritmo pausado de las relaciones internacionales desapareció. Ahora todo era reacción, improvisación y telegramas llenos de exclamaciones. Algunos historiadores dicen que fue el comienzo del siglo de la ansiedad política, ese vértigo de decisiones inmediatas que marcaría las guerras futuras, una especie de conexión permanente que hacía imposible detener la rueda del conflicto. El efecto más curioso fue que la gente empezó a sentir la guerra como parte de su vida diaria. Ya no era un evento lejano de héroes desconocidos, sino una historia continua contada día tras día. Los lectores se emocionaban, se indignaban, lloraban y se sentían parte de la causa. El telégrafo y la prensa convirtieron el conflicto en una experiencia compartida. Nacía la política de masas, alimentada por la información y la emoción, y ese nuevo poder civil se notaba. Los políticos ya no podían gobernar aislados. La opinión pública había llegado para quedarse y tenía hambre de titulares. Cuando el conflicto avanzó hacia su fin, el mundo ya era otro. Los reyes y ministros habían perdido parte de su manto de misterio. El pueblo sabía, opinaba y a veces exigía. La información se había convertido en un arma, y de las más poderosas. Crimea no solo fue la primera guerra moderna por su tecnología militar, sino también por su comunicación instantánea. El telégrafo encendió una chispa que iluminaría todo el siglo siguiente: el poder de las noticias, la velocidad de los hechos y la tiranía del tiempo real. Y así, entre cables tensos y titulares ardientes, el mundo aprendió que ningún secreto dura mucho cuando el alambre zumba. La guerra ya no volvería a ser la misma jamás. Después de tantos meses de barro, pólvora y cadáveres, algo quedó muy claro. Todos estaban cansados. La guerra de Crimea había destruido ejércitos, vaciado tesoros y dejado a Europa entera oliendo a humo y descomposición. Pero aún faltaba el acto final, ese cierre teatral que toda tragedia necesita. Y cómo no, en lugar de acabar con una victoria rotunda o una rendición épica, lo hizo con una conferencia diplomática. Porque si algo le gusta al siglo XIX, además de los uniformes ridículamente elegantes, son las mesas llenas de plumas y papeles sellados con cera. Bienvenidos al Tratado de París, el parche elegante sobre una guerra que nadie supo ganar de verdad.
para entender cómo se llegó ahí, primero hay que mirar el panorama de 1856. Rusia estaba destruida. La caída de Sebastopol había sido un golpe brutal. El zar Nicolás I murió poco después, harto, enfermo y probablemente avergonzado de haber metido al imperio en semejante lío. Su sucesor, Alejandro II, heredó un país agotado, con miles de familias en duelo y una economía tambaleante. Los británicos y los franceses, por su parte, habían ganado la guerra sobre el papel, pero a un costo tan irracional que hasta sus propios pueblos empezaban a preguntar si valía la pena tanta miseria. Y el Imperio Otomano, el supuesto triunfador, seguía igual de débil que antes, solo que ahora con una deuda monumental. Así que sí, todos querían terminar. En febrero de aquel año se convocó la Conferencia de Paz en París. Imagínate el escenario: diplomáticos, embajadores, traductores y aristócratas entrando en carruajes dorados, con sonrisas falsas y manos temblorosas por la cantidad de café y vino ingeridos en los banquetes previos. Francia jugaba de anfitriona y Napoleón III, que se creía el nuevo árbitro de Europa, disfrutaba al verse en el centro del escenario. Londres, Viena, Estambul y hasta Prusia enviaron representantes, todos con su propia lista de exigencias, todos convencidos de que estaban a punto de arreglar el mundo. Spoiler: no arreglaron nada. Las negociaciones fueron un desfile de hipocresía diplomática. Cada potencia trataba de rascar algo de gloria o de territorio. Rusia, derrotada, solo quería limitar los daños. Por su parte, los aliados intentaban poner condiciones que sonaran justas mientras blindaban sus intereses. Se discutió mucho sobre el futuro del Mar Negro, ese trozo de agua que había sido escenario central del conflicto. Los británicos querían cerrarlo a cualquier flota militar rusa. Los franceses, más interesados en su imagen internacional, buscaban aparecer como los mediadores civilizados del asunto. Los otomanos querían sobrevivir y que no les partieran el imperio por la mitad. Y Austria, como siempre, miraba desde la barrera con una sonrisita calculada. Finalmente, después de semanas de discursos, brindis y gestos teatrales, se firmó el Tratado de París en marzo de 1856. El documento decía, en resumen, que Rusia debía devolver todas las conquistas obtenidas durante la guerra, que el Mar Negro quedaba neutralizado, sin bases navales ni arsenales, y que el Imperio Otomano sería protegido colectivamente por Europa. En la práctica eso significaba que todos se comprometían a vigilar al enfermo, pero sin curarlo. Rusia aceptó las condiciones porque no tenía otra opción. Su ejército estaba destrozado y su economía al borde del colapso. Fue una paz impuesta, y además profundamente humillante. Lo irónico fue que, al poco tiempo, nadie respetó del todo lo firmado. Porque, claro, estamos hablando de potencias europeas del siglo XIX, y sus promesas duraban menos que un helado en agosto. Con el paso de los años, Rusia recuperaría su influencia en la región y volvería al Mar Negro. Pero en ese momento, la sensación era de alivio. Los soldados regresaban a casa, las familias recibían noticias de los supervivientes y los periódicos vendían titulares optimistas sobre la paz. París celebraba como si hubiera terminado la guerra del siglo, aunque por dentro todos sabían que aquello era solo una tregua disfrazada de acuerdo glorioso. El ambiente en la conferencia fue de cortesía forzada. Los diplomáticos se saludaban con reverencias mientras se fulminaban con la mirada. El conde Walewski, ministro francés de Exteriores, presidía la reunión con aire triunfal. Detrás de cada palabra amable se ocultaba una revancha, y detrás de cada apretón de manos una humillación contenida. Las plumas firmaban la paz mientras las dagas seguían afiladas bajo la mesa. De hecho, uno de los delegados británicos escribió en su diario que la paz de París es como un té con veneno, dulce al principio, mortal después. Y tenía razón. Los pueblos, al otro lado del continente, recibieron la noticia con mezcla de alegría y escepticismo. Había celebraciones, sí, pero también desconfianza. La prensa, que había narrado la guerra minuto a minuto, ahora debía vender la ilusión de la concordia. Se imprimían grabados de palomas y laureles,
Pero todos sabían que el telégrafo podía llevar la noticia de una nueva crisis en cualquier momento. Había nacido una Europa interconectada, pero sin brújula moral. Y lo peor, ningún problema real se había resuelto. Los imperios seguían compitiendo, las tensiones religiosas persistían, y el nacionalismo empezaba a crecer como maleza bajo un jardín aparentemente arreglado. En Rusia, la derrota fue una herida de orgullo que tardaría décadas en cerrar. Alejandro II, consciente de que el país necesitaba modernizarse, inició una serie de reformas, abolió la servidumbre, reestructuró el ejército y promovió la construcción de ferrocarriles. En cierto modo, la guerra le mostró a Rusia lo atrasada que estaba respecto a Occidente. Fue el golpe que necesitaba para transformarse, aunque el resentimiento hacia Europa occidental quedaría podrido en el fondo, esperando su momento para regresar. La semilla de futuras tensiones estaba plantada. ¿Y qué decir de los aliados? Gran Bretaña se dio cuenta de que su poder militar dependía más de la logística y la tecnología que del valor de sus hombres. Francia disfrutó brevemente de la fama, pero pronto descubrió que los aplausos se olvidan rápido. El Imperio otomano siguió desmoronándose poco a poco, a pesar de la supuesta protección europea. Fue una paz de fantasía, una solución temporal que no arregló nada de fondo. Europa respiraba, sí, pero era el respiro artificial de quien sale de una mala operación. El Tratado de París marcó el fin oficial de la Guerra de Crimea, pero también el inicio de una nueva era. Una en la que los cables del telégrafo y las rotativas de los periódicos valían más que los fusiles, una en la que la opinión pública empezaba a dictar las reglas del juego. Los héroes y los villanos nacían en los titulares, no en las batallas. Fue, al final, una victoria para nadie y una lección para todos. La guerra había modernizado Europa a golpes, y el precio pagado fue incalculable. Así que cuando los diplomáticos guardaron sus plumas y se marcharon del palacio del Quai d'Orsay, lo único que realmente habían firmado era un respiro. Un breve silencio antes del próximo disparo. Al final de todo, lo que quedó de la guerra de Crimea fue una pila de cadáveres, toneladas de cartas manchadas de barro y una Europa que acababa de asomarse al espejo de la modernidad. No hubo héroes absolutos ni victorias gloriosas, pero sí lecciones que marcarían todo el siglo siguiente. Crimea demostró con sangre y disentería que la guerra ya no sería un juego de caballeros ni un desfile de uniformes brillantes. Se transformó en una industria de muerte organizada, con telégrafos, barcos de vapor, logística y prensa. Había nacido la era de la guerra moderna y nadie lo había visto venir hasta que fue demasiado tarde. Uno de los primeros legados fue la velocidad con la que la información se movía. El telégrafo se convirtió en una herramienta tan poderosa como los cañones. Los gobiernos y los periódicos comprendieron que controlar el flujo de noticias podía decidir el rumbo de un conflicto. Fue el inicio de la propaganda en tiempo real, del escándalo mediático y de la manipulación política vestida de titulares. Desde entonces, ninguna guerra volvería a pelearse solo en los campos de batalla. También se libraría en las páginas de los diarios y, con el tiempo, en las pantallas. Crimea fue el ensayo general del futuro mediático. También cambió para siempre la forma de planificar y mantener ejércitos. Los errores de logística británicos, las hambrunas en los campamentos, las barcazas encalladas llenas de provisiones, todo aquello dejó claro que la estrategia sin organización es puro suicidio. Los líderes europeos tomaron nota, y en pocos años se reformaron los sistemas de intendencia y transporte militar. Los barcos de vapor reemplazaron progresivamente a los veleros. El ferrocarril se convirtió en una herramienta bélica esencial. De repente, mover miles de soldados ya no dependía del viento o de la suerte, sino de la ingeniería. La guerra industrial echaba raíces. Y sí, aunque suene raro, también se profesionalizó el sufrimiento. Florence Nightingale había demostrado que salvar vidas era una cuestión de método, no de milagros. Gracias a ella y a su equipo surgió la enfermería moderna, los primeros manuales de higiene hospitalaria y la idea, revolucionaria para la época, de que el cuidado humano era tan estratégico como las balas.
A partir de entonces, los ejércitos empezaron a pensar en hospitales bien organizados, cadenas de tratamiento y personal médico calificado. Los soldados dejaron de ser carne desechable, al menos en teoría. La humanidad asomaba entre el caos. A nivel político, la guerra sacudió los cimientos del orden europeo. Rusia, humillada, emprendió una modernización forzada que cambiaría su historia. Alejandro II inició reformas internas, impulsó la industrialización, y aunque parecía un zar reformista, aquel cambio fue más un reflejo del miedo que de la convicción. En el otro extremo, el Imperio otomano sobrevivió gracias al apoyo de las potencias occidentales, pero quedó más débil y dependiente que nunca. Aquella guerra dejó al enfermo de Europa conectado al respirador financiero de Londres y París. La independencia otomana era ya una ficción diplomática. Francia, por su parte, aprovechó el final de Crimea para proclamarse árbitro del continente. Napoleón III lucía satisfecho ante las cámaras de la época, o mejor dicho, ante los grabados. Pero el espejismo duraría poco. La gloria de Crimea fue como una copa de champán mal servida, mucho burbujeo y poca sustancia. Apenas una década después, Francia volvería a saborear la derrota contra Prusia en una guerra que aplicaría todas las lecciones logísticas y tecnológicas aprendidas en Crimea. Y Alemania, la gran ausente de este conflicto, observaría y aprendería con atención. En Gran Bretaña el impacto fue demoledor. La prensa había mostrado a la población que su ejército podía ser tan torpe como valiente. La fe ciega en la infalibilidad militar se rompió. El pueblo exigió reformas, transparencia y mejores condiciones para los soldados. Nació la conciencia política de la supervisión pública. En tiempos de guerra, por primera vez, la ciudadanía pedía rendición de cuentas. Aquello cambió no solo el ejército, sino la relación entre el Estado y el pueblo. Los votantes querían saber en qué se gastaban sus impuestos, y las cámaras del Parlamento dejaron de ser un club cerrado de aristócratas. Nada mal para una guerra que empezó por una llave en Jerusalén. Otro de los grandes legados fue el nacimiento del fotógrafo y el corresponsal moderno. Crimea dejó las primeras imágenes directas del frente, captadas con cámaras de exposición lenta y toneladas de paciencia. Eran fotos estáticas, sí, pero tremendamente impactantes. Mostraban el vacío, los despojos humanos y las máquinas de guerra abandonadas tras la batalla. Nadie había visto antes una guerra así. Aquellas imágenes desnudaban la realidad sin filtros, mucho antes de Instagram y la edición digital. Por primera vez, la gente vio el rostro verdadero de la muerte heroica, y no se parecía en nada a los cuadros románticos. También surgió algo más sutil, pero igual de poderoso. La diplomacia europea aprendió a disfrazar los conflictos bajo protocolos y congresos. El Tratado de París marcó el inicio de las grandes conferencias internacionales donde todos se sientan, se saludan y, entre risas, planean la siguiente catástrofe. El siglo XIX se llenó de convenciones, pactos y tratados que intentaban prevenir aquello que, inevitablemente, volvería a pasar. Crimea enseñó a los estados a pelear con papeles antes de hacerlo con armas, aunque, irónicamente, los papeles solían arder más rápido que la pólvora. Pero más allá de los números, las estrategias y las reformas, el legado más profundo fue humano. La guerra mostró lo peor y lo mejor del hombre. Demostró que se puede tener una mente brillante para construir telégrafos y cañones, y al mismo tiempo una estupidez infinita para usarlos. En el barro de Crimea nació el héroe anónimo, el soldado que resiste por deber y no por gloria. Y junto a él, el periodista valiente, la enfermera incansable, el ingeniero creativo. Fue el principio del fin del mito romántico del guerrero y el nacimiento del profesional de la guerra moderna. Disciplinado, triste y consciente de que nadie recuerda a los vivos. Así que cuando todo terminó y Europa volvió a brindar en salones dorados, el mundo ya no era el mismo. Crimea dejó cicatrices visibles e invisibles, encendió el siglo de los imperios, de la prensa, de la ciencia y del progreso, pero también el siglo de la destrucción masiva. Cada cable, cada ferrocarril, cada fábrica militar tenía su origen en aquella guerra sucia. Fue el ensayo general de lo que estaba por venir.
2 guerras mundiales, millones de muertos y un planeta que aprendería, entre lágrimas, que el progreso sin empatía no vale nada. Y sí, si aún no lo has hecho, suscríbete a Mitos e Historia Crónicas Épicas, porque seguiremos viajando por los desastres y las genialidades del pasado. Porque, como demuestra Crimea, la historia no siempre enseña, pero siempre se repite.